Hola, maestra. Hola, buenos días. Bueno, tardes ya, perdón, tardes. Buenos días. ¿Cómo estás, Ángel? Atareado, maestro. ¿Atareado? O Sí, sea, atareado. lleno de tarea. Sí, exacto. Ah, Sí. ¿así están todos? Confirmo. Ah, pobrecitos. ¿Los estamos tratando mal? Ay, Sí. ¿qué pasa, maestra? No sean mentirosos. Si es bien poquita. Ay, sí. Nos hizo hacer un ensayo, maestra. Eso no es poco. Si es, Eso. Al menos yo considero ensayo un bastante. Maestra está silenciada. ¿ya? Ya. Ah, gracias. Bueno, hay que esperar un poquito porque solo van 9 participantes y pues faltan como 20 entonces. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Alejandro ¿De Flores. qué vamos a hablar hoy? La referencia bibliográfica y las citas textuales. Como lo que hicimos en el ensayo. Maestra, yo tengo una duda ¿Sí? del ensayo. ¿Cuál es tu duda? ¿El ensayo forzosamente tiene que ser de un tema relacionado con la materia o puede ser de otra materia? No, es totalmente libre. De hecho, un ensayo tiene que ser un tema controversial para que tú puedas plantearte a favor o en contra del mismo. Ok. Gracias. Sí. De hecho, un ensayo tendría que llevar una hipótesis planteada. Pero ahorita, pues, obviamente es como un primer ejercicio para ver cómo están ustedes y qué saben de cómo se realiza un ensayo. En sí, lo que yo quería era que se centraran en utilizar bien las citas textuales, nada más. Va. Gracias, maestra. Sí, de nada. Ok. ¿Usted juega Minecraft? No juego Minecraft. Chale, maestra. Sí, no le sé mucho a eso. ¿Y Call of Duty No juego videojuegos. tampoco? No, soy mala. No, maestra. Iba a decir que se uniera a mi equipo. No, prefiero más los juegos de físicos. Hola. Hola, Victoria. Hola, maestra. Hola. Fernando no se cortó el pelo, nos mintió. Dije que me lo iba a cortar ahorita. No, pues no, yo solo... No, dijiste eso la Aquí semana pasada. aquí conmigo está cerrado todas las... ¿Cómo se llama? Córtatelo ahorita, Fer. Groserías. Aquí, directo, córtatelo. No, yo nada más porque habías comentado. de pelo. Vin Diesel. Hay que raparlo, hay que raparlo. Rápate, Fer, rápate. Hay que raparlo todo. No, Vas a quedar como un Lego. un Lego. Rapada masiva. Jalo. Ok, chicos. Bueno, como ya está la mayoría, ahora sí les voy a Yo pedir jalo que... si la maestra se rapa. No, yo paso. Ahora sí les voy a pedir que apaguen los micrófonos para empezar con la explicación, ¿va? Ya saben, si tienen alguna duda, pues lo encienden y me lo hacen saber, sin problema. ¿Ok? Bueno, según ya nos quedamos en el tema, la cita y la referencia. Ok. Dentro de la cita y la referencia existen varios formatos dentro de los cuales puedes utilizar para citar y referenciar. Nosotros nos vamos a centrar solo en el formato APA. ¿Ok? Solo este. No vamos a utilizar otro ni vamos a conocer ningún otro. ¿Por qué? Porque prefiero que se especialicen en uno a conocer muchos, pero no saber utilizar ninguno. ¿Ok?
Por lo tanto, el APA me parece como que es el más estandarizado y es el más común. Va. Dentro del citado formato APA, vamos a encontrar la referencia, o más bien, perdón, lo que sería la bibliografía o las bibliografías. Las bibliografías son los datos de libros, periódicos o cualquier fuente de información que nosotros consultemos. Estas tienen un acomodo específico. En el caso de un libro, va a ser el apellido del autor, las iniciales de su nombre, el año en que se publicó el libro, el título del libro, ciudad y país y editorial. El ejemplo queda de la siguiente forma. García, pues obviamente va a ser Gabriel. El año de publicación, 100 años de soledad, país, bueno, ciudad o país, la editorial, Planeta. ¿Ok? Este sería el acomodo en una referencia o en una bibliografía de un libro en el formato APA. Después vienen los libros en electrónicos. El libro en electrónico va a ser muy similar. El apellido del autor, la inicial, el año de publicación, el título del libro, pero vamos a agregar la palabra recuperado. Recuperado de, y vamos a colocar la página de donde lo obtuvimos. ¿Ok? Eso es lo único que se va a modificar entre un libro en físico y un libro consultado en internet. ¿Ok? Después vamos a los periódicos. Los periódicos, igual, todas van a empezar con el apellido del autor, la inicial y la fecha. El título del artículo. Es importante que hagamos diferencia entre el título del artículo y el nombre del periódico. Y posteriormente vas a colocar las páginas de donde está el artículo. No el número de páginas que tiene el periódico, sino las páginas donde vas a encontrar el documento, el artículo que estás citando, ya sea de la página 8 a la 24, la página 25, la página 12. Queda de la siguiente forma. Cano G, el año, diferencias nacionales en Colombia. Y después el título, El Espectador y las páginas. Ojo, es importante que si veo que después del apellido va una coma y después de la inicial va un punto, a la hora de yo hacer mi referencia bibliográfica, lo haga tal cual como me aparece en el ejemplo. Paréntesis, punto, punto, coma, punto. ¿Ok? Exactamente así lo tengo que hacer. No voy a dejar los espacios, o sea, si aquí me está marcando un punto, yo voy a colocar una coma. No, si te está marcando un punto, tienes que colocar un punto. ¿Ok? Las páginas web. La forma de consultar, o más bien de hacer la bibliografía de una página web, igual, apellido del autor. Recuerden que teníamos autores físicos y autores morales. En caso de que no sea un autor físico, vas a poner como el nombre de la revista o el nombre de la... Sí, principalmente el nombre de la revista que estás consultando, porque ese va a ser el autor moral. La inicial del nombre, la fecha, el título de la página y el nombre de la página web. ¿Ok? Quedaría de la siguiente forma. Rivas, la inicial, Urban, que es el nombre del autor, la fecha de publicación, generador online y normas APA, que es la referencia de la misma página que se está utilizando. ¿Ok? Este será el citado de páginas web. Y tenemos también la forma de hacer la referencia bibliográfica de redes sociales, porque aunque ustedes no lo crean, si tú tomas el comentario de Facebook, de Twitter, también tienes que hacer una referencia bibliográfica. Se empieza con el apellido del dueño del perfil, ¿sí? La inicial del nombre del dueño del perfil, ya sea Twitter o Facebook, depende de la página, más bien la aplicación que esté utilizando, la fecha en la que se publicó y nombre o descripción del Twitter, en este caso. Y queda de la siguiente forma. En caso de que sea un comentario en Facebook, pues igual, todo lo que dice Twitter, en lugar de poner Twitter, vas a poner Facebook. ¿Ok? Yo solo coloqué estas como referencias, estas bibliografías, porque me parecen que son como las más básicas que utilizamos o que tendemos a consultar. Pero si ustedes quieren saber cómo se referencian o se realiza la referencia bibliográfica de otros documentos, les pasé
les pasé esta página. Ay, no me deja compartirla. Perdón. Ok, esta página en la que aquí les va a aclarar. En esta página van a encontrar cómo se consulta cada una de las diferentes documentos. Incluso les dice cómo se debe estructurar el documento con un formato APA. Desde el tamaño, el papel, el tipo de letra, los puntos, el justificado, el margen y todo. Todo exactamente cómo debes de estar tu documento para que esté apropiado para la referencia bibliográfica con un formato APA. ¿Sí? Aquí van a encontrar, como les digo, la forma de citar otras cuestiones, incluso cómo se coloca un título, les da algunas recomendaciones de cómo utilizarlo en Word. ¿Va? Cómo se integra, cómo se justifica el documento, las citas textuales que ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Y cómo se referencian, como les digo, un libro con autor, libros electrónicos, capítulos de libros, trabajos de tesis, artículos científicos, o sea, todos los documentos que tú puedas consultar buscando información, en esta página te va a decir cómo lo debes de citar, dependiendo el tipo de documento que tengas. ¿Ok? Bueno, regresemos ahora sí a ver lo que son las citas y las referencias. Bueno, en primera, ¿cuál es la función de las referencias bibliográficas? Una, cuidar los derechos intelectuales del autor. O sea, aclarar siempre que lo que estás comentando, lo que estás poniendo, no es tuyo, sino de alguien más, ¿sí? Porque si tú lo ves en un ámbito académico, a nivel bachillerato, no hay ningún problema si tú cortas y pegas toda la información que quieres. Pero ya en un ámbito escolar más avanzado, e incluso en un trabajo, si tú robas algún comentario, algún dato de otra persona, pues es literal un robo y por lo tanto se penaliza incluso con cárcel. Estás cometiendo un delito. Por eso es importante saber hacer referencias bibliográficas. La otra función de la referencia bibliográfica es decirle al lector, por ejemplo, yo que voy a leer sus ensayos y me gusta alguna frase o algún dato, y con los datos que ustedes coloquen, yo puedo consultar el documento original y entonces ver que a lo mejor ese me puede funcionar mucho más que su ensayo, ¿sí? Entonces, esa es la segunda función, decirle al lector dónde puede encontrar la información completa o la información del autor original. Esas son las funciones de hacer la referencia bibliográfica. ¿Para qué sirve la cita textual? Bueno, las citas textuales son los fragmentos que nosotros tomamos de un artículo, de un periódico, de una revista, de un libro, que nos sirven para sustentar mi opinión, para darle más validez y para reforzarla. ¿Ok? Esa es la función de las citas textuales. Chicos, les recuerdo que tienen que tener la cámara encendida, por favor. El micrófono apagado, pero la cámara encendida. ¿Ok? Entonces, esa es la función de las citas textuales. Es para lo que a mí me sirven, lo que yo voy a utilizar de ellas, para lo que las necesito, ¿sí? Para dar mejor sustento a mi argumentación. Bueno. Dentro de las citas textuales tenemos dos tipos, cortas y largas. Las cortas son las que tienen 40 palabras o menos. En este caso yo seleccioné la siguiente frase. Esa creciente tendencia a eliminar las diferencias se relaciona estrechamente con el concepto y la experiencia de igualdad. Ok, esta es la cita textual, lo que yo estoy tomando del documento. ¿Va? Ahorita vamos a ver cómo la utilizo. Esto es la referencia bibliográfica. Estoy diciendo de quién la tomé y en qué página la van a encontrar. La frase yo la tomé del libro El arte de amar de Erich Fromm, que ustedes la van a encontrar en la página número 15. Bueno, como ustedes notan, en la referencia bibliográfica solo pongo el apellido y la página. Puedo poner también el año, pero no son los datos completos. Aquí no estoy dando el nombre, el título del libro. Por lo tanto, cuando yo hago mi bibliografía, ahí sí coloco todos los datos del libro para que la persona lo pueda consultar. Aquí nada más hago referencia, solo lo menciono. ¿Ok?
¿Cómo lo voy a integrar ya en el texto? De la siguiente forma. En primera, mi cita textual debe ir entre comillas. ¿Sí? Debe ir entrecomillada, donde inicia y donde termina. Posteriormente de que ya hice la cita textual, coloco la referencia. ¿Sí? Como vieron, primero se los mostré en partes y ahora ya juntas, cómo la van a integrar. Y como pueden ver, hay una diferencia entre lo que yo digo y lo que dice otra persona. Yo pongo, es absurdo que el ser humano insista en la búsqueda de igualdad, cuando desde la concepción y las cuestiones biológicas nacemos diferentes. ¿Sí? Por ello digo que hasta que el ser humano no entienda que no somos iguales, y no hablo de una cuestión de unos mejores que otros, sino simplemente de que somos diferentes. ¿Ok? Entonces, estoy utilizando la frase del autor yo para contrastar su idea, ¿sí? Yo no digo que vamos a buscar igualdad, sino al contrario, debemos aceptar nuestras diferencias como tales. ¿Ven? Entonces, esta es la forma en la que para eso me sirve la cita, para contrastar mi idea con la que plantea un psicólogo de renombre, ¿cierto? La forma obviamente no le voy a poner un color diferente, solo lo hice para resaltarla, pero el formato tiene que ser este. Voy escribiendo y no hago ninguna diferencia. Solo abro comillas y cierro comillas donde termina, abro paréntesis, coloco mi referencia y cierro paréntesis. Y yo voy a continuar con mi escrito o con mi pensamiento, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve este tipo de formato? Para diferenciar lo que es mío y lo que es de otra persona. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la cita textual larga. La cita textual larga tiene otro formato. Obviamente, de 41 palabras en adelante son citas textuales largas. Lo que yo pongo es, como todos sabemos, la educación en México es gratuita. Así lo marca el artículo 3º de la Constitución. Y lo que hago es pegar el artículo 3º completamente. ¿Cómo lo referencio? La Constitución del 2020. Es importante en este caso colocar el año, porque no es lo mismo la Constitución de 1917 a la de 1920, porque para empezar, en la de 1920 en el 2020 se agrega la educación media superior como obligatoria, mientras que antes solo se obligaba a nivel secundaria. Entonces ya hubo una reforma que nos permite hacer obligatoria la educación media superior. ¿Ok? Como ustedes notan, yo estoy escribiendo y lo que hago es dejar un espacio. Paso un renglón y coloco mi referencia bibliográfica. Perdón, coloco mi cita. La cita textual larga, en primera, como ustedes notan, la voy a cargar hacia este lado, hacia la derecha. ¿Ok? Y también la voy a poner un número más pequeño de letra. Si yo estoy utilizando normalmente el Arial 12, para mi citado le voy a poner un Arial 11. Tiene que ser más pequeña, se tiene que ver la diferencia. ¿Ok? Y después, después de que ya terminé, entonces coloco la referencia y paso un renglón otra vez y continúo con mi escrito. Es por ello que el nivel educativo de México ha avanzado y vamos a encontrar bla, bla, bla. ¿Sí? Gustavo, Gael, adelante, Gustavo. Pues sin querer, maestra, lo siento. Perdón. Ok. Entonces, la cita textual larga de 41 palabras en adelante y con este formato. Voy a dejar un renglón, coloco mi cita, la cargo hacia la izquierda, cierto, es hacia la izquierda, y continúo mi escrito. ¿Ok? ¿Dudas, chicos, con las referencias y las citas textuales? No. La bibliografía como tal. Correcto. Todo bien, todo Gucci. Ok, es importante que aprendan a utilizar bien el formato APA y se familiaricen con él, porque a partir del siguiente semestre, que es análisis y argumento, vamos a estar utilizando mucho los argumentos de alguien más para sustentar los nuestros. Y entonces tenemos que saber perfectamente diferenciar lo que es del otro y lo que es mío. Vamos a ver unos ejemplos de ensayos que ustedes ya mandaron. Ojo, el poner ensayos no es para ver, está mal, sino simplemente ver qué nos falta para hacer las correcciones. ¿Ok?
Bueno, tenemos en primera el ensayo del bullying. Y aquí vamos a encontrar, bueno, está escrito el bullying. ¿Has escuchado alguna vez de la palabra? Empieza con una pregunta. ¿Qué es? Tiene subtemas. ¿Dónde comienza? Etcétera, etcétera. Como podemos ver, aquí está cortando y pegando información de un documento, pero no está haciendo la referencia como tal. ¿Sí notan? No está diciendo de dónde lo está tomando. En estas partes también está tomando datos y no está haciendo como las referencias, ¿sí? Y llegamos a las conclusiones y obviamente sí coloca la referencia, coloca la bibliografía, pero hasta el final. Al momento de ir tomando las partes de otro documento, no hace la referencia de dónde la está sacando, ¿ok? Ni qué es lo que ella está diciendo, ni qué es de otro autor, ¿ok? Entonces, esa es la importancia. Tenemos acá otro. Este habla sobre la música y vamos a encontrar que está hablando. Obviamente, podemos checar en primera, carece de un título y carece de una introducción como tal. No es tan mal, como les dije, no es tan mal. Simple y sencillamente estamos checando que son los primeros que estamos realizando y cómo vamos a ir mejorando. Adelante, adelante. Y luego me corta y me pega totalmente la liga. Y bueno, hasta aquí quedó. ¿Ok? Tampoco podemos encontrar y identificar las citas textuales como tal en este ensayo. Y el último ejemplo que tenemos de los mismos trabajos que ustedes han enviado, está que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, que además los menciona, pues hace las separaciones de párrafos de manera muy apropiada. La introducción nos dice de qué va a hablar y cuál es su postura, ¿sí? El desarrollo, ok, aquí vamos a encontrar me parece que esta es la referencia, me parece que esta es la cita y esta es la referencia, ¿sí? Entonces tampoco queda como muy clara cómo se hacen las citas y las referencias en este trabajo. Obviamente ya integra una referencia como tal dentro del documento y aquí sí podemos encontrar esta cuestión. Nada más que también me falta identificar dónde inicia y dónde termina. Si es larga, la separo del texto, la coloco con letra más pequeña y la cargo hacia la izquierda. Si es corta, tengo que abrir comillas. ¿Okay? Si es corta, abro las comillas. Tampoco lo puedo encontrar. Y la seguimos checando. Y bueno, estos serían algunos de los trabajos que ustedes me han estado enviando. ¿Sí? A lo que quiero que lleguemos es que todavía nos cuesta como familiarizarnos con el hecho de colocar citas textuales y la referencia correspondiente donde debe de ir en el formato que debe de ir, ¿sí? Pero es, como les menciono, lo que acabamos de ver en las diapositivas. ¿Tienen alguna duda sobre las citas y las referencias y cómo se utilizan y cuál es su función? No. Si yo, por ejemplo, les digo, me vas a hacer un escrito en el que me pongas 3 citas textuales largas. ¿Ya saben identificarlas y saben colocarlas y todo muy bien el formato? Hostia. Se trabó poquito, maestro. Perdón. Que bueno, que si yo les pidiera más adelante hacer otra vez un ensayo en el que me coloquen citas textuales cortas, citas largas, ya podrían hacerlo de forma pues más clara, identificar cuándo es una cita y cuál es su texto. Sí, muy bien. Obviamente ya ahorita ya no vamos a hacer ensayos, se va a quedar ahí. Les voy a subir más tarde un video sobre cómo se realiza el ensayo, cuáles son las partes y todo eso, porque sí vi que andan como medios perdidos en ese tema. Entonces, para les quede más claro cuál es la función del ensayo, ¿sí? Porque también solo hicieron como pegar y cortar y pegar información. Miss, tengo una duda. Sí, adelante. Es como tenemos que ponerlo
a la fuerza que diga introducción, desarrollo, conclusión, o simplemente podemos... No es obligatorio poner introducción. Escribir todo, te des cuenta que parte la introducción, el desarrollo, la conclusión. Okay. Recuerda que un documento o un escrito tiene párrafos. Perdón. Recuerda que un escrito tiene párrafos. Entonces, a lo mejor no vas a poner la palabra introducción como tal, pero sí vas a hacer un párrafo introductorio y vas a dejar un espacio antes de continuar con el desarrollo. Y cuando vayas a la conclusión, donde termina tu desarrollo, dejas un espacio para colocar una conclusión. ¿Sí me explico? O sea, no es necesario como tal poner la palabra, pero sí se necesita diferenciar dónde empieza la introducción, dónde continúa el desarrollo y dónde vamos a encontrar la conclusión. Pero si lo hacen enunciándolo, tampoco está mal. De hecho, para empezar a desarrollarlos, estaría bien que lo colocaran así, para que ustedes mismos sepan dónde inician y dónde terminan. Porque si lo hacen como un escrito de corrido, pues se va a ver un poco, se va a ver mal y además va a ser poco entendible. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra duda? Pongamos nuestro nombre en el chat o... ¿Mande? ¿Quiere que pongamos Aquí en el chat no es necesario. Yo ya estoy viendo quiénes están conectados aquí. Ya vi también quienes no encendieron la cámara. Temo, por ejemplo. Acá. Tampoco Axel Ruiz, José Arias. Y bueno, pero ahí están conectados. Bueno, ahora sí, ¿dudas, chicos? ¿Algún comentario? ¿Nada? Bueno, recuerden que las actividades del día jueves se entregan más tardar a las 5, por favor. Y pues eso sería todo de mi parte. Nos vemos la siguiente videoconferencia. Que tengan un lindo día. Maestra, gracias. Adiós. Adiós. ¿Dijo de las 5? Hasta la próxima. Sí, las actividades de los jueves a más tardar a las 5 de la tarde. Gracias, adiós. Ok, gracias.